Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y a usted que se acerca para estar con nosotros a través de este espacio, de seguro le digo, no perdió el tiempo, bien aprovechado. Así que muchas gracias a usted. Bienvenido por estar aquí. Vamos a hablar hoy sobre interacción entre el creyente y Dios. Interacción entre el creyente y Dios. Hemos estado hablando sobre el tema al cuidado de Dios. Quiero que tomemos un pasaje de la Biblia, justo en el Salmos 91, versículos 14 al 16. Salmos 91, versículos 14 al 16. Literalmente lo leemos como está escrito en la versión 60 y dice así. Y ponga esto como la palabra de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me he preguntado quién será el salmista que dijo esas palabras. Y me he preguntado algunas veces en nombre de quién estaba hablando el salmista. Si estaba hablando porque estaba pensando que encontró a alguien que ama a Dios, que si fuera el rey David, que este rey tuvo la presteza, si fuera el rey David, pues lo he pensado nada más. Este rey David dijo, puso su confianza en Dios, así que yo como rey puedo ayudarlo, pero cuando me salgo de esa realidad, porque encuentro las palabras literales, me doy cuenta que esas palabras no podían salir de la boca de un mortal, porque un mortal es limitado. Un mortal solo puede estar donde está en ese momento y puede acompañar a alguien, entre tanto están juntos, pero una vez se separan, la compañía del mortal se constituye limitada. Entonces no son palabras del salmista. Entonces el salmista tuvo que prestar su boca para que a través de ella el Eterno dijera cosas como las que hoy leímos, por ejemplo, de que el Señor corresponderá la acción del creyente. O sea, cómo Dios va a corresponderle al creyente que pone en Él su confianza. Y es eso lo que tenemos que ver, cómo oímos a Dios. Y yo le decía hace poco a los hermanos en el discipulado, muchas veces no escuchamos a Dios, porque no nos hemos detenido a hacerlo.
Pero Dios algunas veces usa aún nuestra misma boca para hablarnos mientras oramos. Y si el salmista fue en este caso instrumento, seguramente él tuvo que oír la voz de Dios cuando le decía a través de su misma boca: ya que has puesto tu amor en mí. Y lo veía de esta manera: ya que has conocido mi nombre y has puesto tu amor en mí, estaré pendiente de tu oración y en consecuencia de eso te responderé. Estaré contigo en tus momentos de dificultad y te libraré. Honraré tu actitud y tus acciones para conmigo. Cuidaré de que tengas abundancia de vida. Te mostraré mi acción salvadora. Y que el salmista escuchara esas palabras, o que el que estaba diciendo esa expresión escuchara del Señor esas palabras. Yo me pongo en ese lugar y digo: qué fantástico tener una conversación con el Todopoderoso y escuchar literalmente eso, que el Eterno le diga: me estoy fijando, me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo y he resuelto estar cerca de ti. He resuelto no abandonarte en ese momento difícil que te va a llegar seguramente, pero voy a estar ahí cerca. Y te voy a demostrar que estando yo allí, las cosas son diferentes. Duras, por cierto, difíciles los problemas, pero junto a mí será más fácil. Que es justo lo que pasamos nosotros los seres humanos. Hay veces que decimos: pero ¿por qué me vino esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación? Y que no lo entendemos, no lo encontramos del principio. Quisiéramos hacer lo que nos recomiendan los que hacen uso del análisis del comportamiento. Le dice: regrese al tiempo y encuentre el momento en el que usted pudo haber tenido este problema, y para que ver si lo puede eliminar de su vida. Hay veces que uno se recuerda y vuelve hacia atrás y no le haya el origen al problema. La carga pesa, pero pesaría más si el Señor no estuviera con nosotros. Fuera más difícil si Él no fuera acompañándonos. Es probable que algunos de los que somos cristianos hasta hoy, después de muchos años, podamos escuchar esta voz y saber que el Señor ha estado allí para atendernos, cuando lo único que nos queda son lágrimas y un silencio total, porque ni siquiera tenemos palabras para decirle a Él, porque no nos alcanzan, porque no le sentimos explicación a la vida. Pero superamos eso. Y después decimos: ¿y cómo lo logré? ¿Cómo pasé de aquí? No entiendo. Pero sí podemos escuchar al Señor decir: no, con razón no lo entiendes. Es demasiado. Pero sí te puedo decir con certeza: yo estuve ahí en tu momento de dificultad. Y fue por eso que aguantaste. Es por eso que vas todavía hasta donde vas. Y quizá no poder verse usted en momentos de compañía. Y quizá en momentos que usted pasando dificultad dijo: me siento solo. Pero no estuvo solo. El Señor puede mostrarme a mí que en esos momentos que yo me sentía solo, no iba un compañero a la par mía, pero Él me llevaba en los brazos, que yo pude soportar porque el Altísimo me sostuvo en su puño maravilloso. Y ahí pude encontrar un consuelo, una fortaleza. Y el Señor hacía sentir a mi vida este día que ha correspondido a la acción de los que intentamos buscarle a Él como nuestro gran amor y Señor, y que nos negamos a cualquier cosa con el fin de agradarlo a Él y adorarlo solamente a Él, y que Él corresponde a eso. Y repito, yo no quiero motivarles a ustedes de que sientan lo que siento, pero no puedo decirlo de otra manera por la gratitud que tengo en mi corazón al testificar del Dios al que sirvo y que lo he visto conmigo.
y que mi espíritu con el espíritu del Señor se conecta para decirme: por cuanto has puesto tu amor en mí, yo he estado contigo, y tenlo por seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Yendo al diccionario me enteré que interacción es una relación recíproca. Eso dice el diccionario, es una relación recíproca entre dos o más personas. Pero algo que me estremece y me conmueve es que el Dios al que yo sirvo es un Dios relacional. Es un Dios que interactúa. Es un Dios que está allí cuando lo necesito. Es un Dios que me responde. Es un Dios que me escucha. Y es un Dios que me habla. Y eso me impresionó cuando fui al diccionario y me di cuenta entonces que la vida cristiana es una interacción entre el creyente y el Dios creador. Y eso es fantástico porque no se puede explicar. Yo no puedo decirle el por qué algunos comienzan la vida cristiana y luego la abandonan. No lo puedo entender porque en mi caso yo nací para el propósito de ser salvo y el Señor ha interactuado conmigo desde que tengo razón. Y aunque al principio no lo escuchaba porque no podía, pero llegó el momento en el que sí empecé a escuchar a Dios hablar conmigo. Y no encuentro ningún otro camino que sea mejor que el que llevo, porque sé que el camino por donde voy es el mejor camino, porque voy acompañado de la mejor manera. Me ha hecho acompañar con personas que se han constituido en el regalo de Él para mí, personas que se han convertido en los ángeles que me han servido. Y aún puedo ver al Señor, no solamente viéndolo a Él en una compañía imaginable, sino ver a personas que se disponen como servidores del Señor con la intención de asistirme a mí por haber puesto mi corazón en el Señor. Y entonces ahí es donde no encuentro la razón por lo que algunos comienzan la vida cristiana y luego se van. Porque no hay mayor satisfacción para mí al haber encontrado la relación con el que me creó. Y puedo decir con confianza, desde esa manera de ver las cosas, desde esa teología, yo puedo ver que yo siempre fui y siempre soy hijo de Dios. En algún momento me desvié del camino, es obvio, pero mi Padre, con su amor tierno, me anduvo buscando, no para adoptarme como su hijo, sino para recuperar el derecho que yo había perdido. Y una vez que me pone en el camino que yo necesitaba estar, se olvida por completo de aquel momento de mi falencia, me perdona y hace como que si nunca hubiera fallado yo, porque su amor para conmigo es inigualable. Y entonces, como su amor para conmigo es inigualable, entonces por eso es que me perdona, olvida mis faltas y me da un derecho como si nunca yo hubiera fallado y me posiciona. Hermanos, de verdad me siento conmovido al poder pensar en el gran amor que siento de parte de mi Señor. Fíjense que, considerando esto de la relación entre el creyente y el hombre, o entre el creyente y Dios, perdón, me pongo a pensar cuál debería ser la actitud del hombre hacia Dios. Y ahí nos quedamos cortos, tal vez. Y estaba pensando en que, si hablamos de mi actitud o mis acciones, tendría que empezar con lo urgente de conocer a Dios. Conocer a Dios, pero hacerlo por su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Los antepasados no pudieron encontrarse con ese nombre. Sin embargo, Él se reveló a ellos de muchas maneras. Y una de las cosas que había pensado, y es de qué manera conocemos al Dios que servimos. Tendríamos que pensar, si conocemos el nombre de Dios, tendríamos que entender que esto implica conocimiento del carácter y naturaleza con la que Él se da a conocer. Porque según el contexto,
o según el concepto, desde el punto de vista hebreo, pensar en el nombre de alguien es el resumen o es la esencia del ser evidenciado en su hacer. O sea, pensar en el nombre de alguien, y quiero hacer un paréntesis. Ayer en la mesa, hablando con mi esposa, le dije, ojalá este nombre nunca figure entre nosotros. No voy a decir el nombre, pero ella sabe el nombre que yo le dije. Ojalá este nombre nunca figure entre nosotros, porque este nombre tiene características de esta forma y tiene que ver con su esencia, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su carácter, porque eso en realidad evidencia el nombre de alguien. Y si pensamos en el nombre que nuestros antepasados le dieron al Creador, de verdad, hermanos, nos sorprende. Por ejemplo, algunos nombres que le hemos atribuido a Dios, en la manera como lo hemos visto actuar, y entre ellos, o entre tantos nombres que entre los hebreos se le asignó al Eterno, por ejemplo, tenemos uno que es Roí. Y ese nombre Roí significa el que me ve y el que siempre me cuida. Mire qué fantástico. Entonces ellos dijeron Yahweh Roí, que decía el que siempre es y el que siempre será me está viendo y me está guardando. Y esta figura se le atribuye al buen pastor. Y podemos entender que entre los hebreos la figura del pastor es bien clara. Ellos saben que lo que están diciendo cuando hablan de que el Señor es pastor de su pueblo. Significa el que siempre me ve, que siempre me cuida, que siempre me guía. Pero aparte de eso hay otro nombre que se le atribuyó a él en ese tiempo y es Rafa. Y ese nombre Rafa, desde esa expresión, significaría el que vela por mi salud y por mi vida. Así que ellos le dieron esos títulos a Dios. Y luego otro nombre que me impresionó, y ese es el que me tiene bastante quebrado hoy, es el Shekinah, que significa el que está allí siempre, que cubre con su sombra reconfortante. Y eso me estremeció cuando pensé que con razón una nube que le llamaron el Shekinah en el desierto servía para que de noche alumbrara, porque una luz refulgente salía de esa nube, pero durante el día una sombra refrescante acompañaba al pueblo que nunca se cansó, nunca estuvo en tinieblas, porque de noche esa nube era luz y de día esa nube era sombra. Y eso significa el Shekinah, la presencia que siempre está allí para confortar. Y así es como los hebreos empezaron a conocer a Dios. Y hay diversos nombres que le dieron. Y entre ellos pues también aparece el Adonai, que significa el gran amo y gran Señor. Y es tremendo. Bastaría decir muchos nombres más, pero me voy a quedar allí. Pero el cristiano debe conocer a Dios en su naturaleza, cómo se le ha mostrado. ¿Cómo conoce a Dios usted? Yo puedo decirlo en estas 4 palabras que dijimos acá, y aún esto lo conoce mi familia. Yo tengo problemas para las medicinas. No toda medicina puedo ingerir, pero soy una persona sana, mi cuerpo es sano. La pregunta es, ¿quién provee para mí esa sanidad? Yo no tengo problema ni con mis rodillas, ni con mis articulaciones. Yo no tengo problema con mi sangre. Yo me puedo dormir hasta en el suelo, no tengo problema. Yo no sufro de insomnio, duermo 2 horas y es como que he dormido toda la noche. O sea, tengo una vida tranquila, saludable, pero aquí hay una expresión, Rafa. O sea, Él vela por mi salud y por mi vida. Lo puedo decir con certeza. Si habláramos de Shekinah, Él siempre ha estado conmigo. Y cuando el calor es demasiado, Él ha estado ahí para reconfortarme y refrescarme. Cuando me he sentido solo, cuando nadie está a la par mía, he sentido al buen pastor decirme, no tengas pena, yo estoy aquí. Entonces, hermanos amados, tenemos que conocer a Dios.
¿Qué es lo primero que está diciendo? El salmista dijo así: por cuanto has conocido mi nombre, y yo también te libraré. Qué fantástico suena. Si hablamos de la actitud del hombre hacia Dios, tendríamos también que decir que implica poner su amor en Dios. ¿Y esto qué significaría? Implica interés por hacer su voluntad y fundamentar todos los deseos y actos en sus mandamientos y palabra. También implica buscar la forma de agradar a Dios en todo. Lo que el salmista estaba diciendo ahí, en nombre de Dios, no es en sí ponerle cierta ilusión al Evangelio, sino pensando en una relación marital en la que ellos comienzan a conocerse. Dice: lucharé por quedar bien con mi amada, lucharé por quedar bien con mi amado, y tanto la amo que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con el fin de agradarle, o al revés, le amo tanto que estoy resuelta a negar cualquier cosa por darle lo que desea, por verle bien. Entonces de ahí viene la idea de buscar la forma de agradar específicamente a Dios en todo. Pero esto también implica entera consagración, que involucra el espíritu, que en este caso vemos la intuición, vemos la conciencia y la devoción que tienen que estar volcadas hacia Dios. Luego el alma, que tiene que ver con el intelecto, qué pensamientos tenemos aquí en la cabeza, luego qué sentimientos son los que nos mueven, y luego con qué voluntad actuamos. Si eso fuera posible, también tiene que ver con el cuerpo, y desde este punto de vista del cuerpo entran en juego todos los sentidos. Todos los sentidos. Cuando estamos en el culto, nos dan ganas de gritar, nos dan ganas de aplaudir, nos dan ganas de salir corriendo. Un momento cuando los muchachos cantan, yo estoy de rodillas en ese trato y dije: qué bonito sería salir corriendo en este momento de alegría con estos cantos. Cuando yo veo la forma como Él se ha glorificado en mí, no me queda más que correr, gritar, cantar, decir cualquier cosa. Pero ¿de qué punto de vista se presta nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté en el culto, cuando algunas veces lo que hacemos es que estamos divagando? Y si nuestro cuerpo está divagando, ¿cómo andarán nuestros pensamientos? ¿Dónde andarán nuestros sentimientos? ¿Dónde estaremos realmente? Eso quiere decir que si tenemos problemas para eso, difícilmente hemos puesto nuestro amor en Dios, porque buscaríamos la forma como entregarnos por completo. Quiero ver la otra forma de la actitud del hombre hacia Dios, y es que el pasaje incluye el invocar a Dios según se le haya conocido. Y esto implica, si hablamos de la palabra invocar, desde el punto de vista hebreo significa llamar en voz alta. Si lo vemos desde el punto de vista griego, significa clamar mencionando a alguien el nombre, por lo que se sabe que ese alguien es. Así que clamar en busca de atención divina con la convicción que nos puede atender. Si Él es Roy, si Él es Rafa, si Él es Shekinah, si Él es eso para nosotros, si Él es Adonai, entonces lo podemos llamar de esa manera, que va a venir a atendernos. Eso significa esto. Por eso dice: me invocará y yo le responderé. Si le damos vuelta a esta situación y pensamos la interacción entonces al revés, tendríamos que ver cuál pudiera ser la actitud de Dios para con el creyente. Y es fantástico cuando vemos esta parte. Dios promete, en primer lugar, acompañamiento, que esto significa estar presente en todo momento. Significa suministro de los elementos básicos para preservar la vida temporal y eterna. Eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Me ha preservado la vida. Tengo muchos años de existencia.
No me ha faltado nunca en mi mesa. Y tengo esperanza de vida eterna. Recuerdo una vez que el Señor me estaba haciendo cuestionar sobre mi llamado al ministerio. Y le dije al Señor, yo no me quiero ofrecer en este trabajo. Porque si me ofrezco en este trabajo, mi problema es este. Y le dije al Señor, ¿cuál es mi problema? Y el Señor me dijo, no te preocupes por eso. Yo me voy a encargar de ese asunto. Y si de algo yo tengo que bendecir al Señor es porque hasta el día de hoy Él ha sido un Dios muy puntual. Él no me ha fallado en aquellas cosas que me dijo que me iba a abastecer hasta hoy. Han pasado algunos años ya, más de, no recuerdo cuánto, desde 1993 que comenzamos el ministerio hasta hoy el Señor ha sido fiel, muy fiel, que algunas veces nos ha bendecido más allá de lo que esperamos. Esto también tiene que ver con que Dios no solamente nos ha dado acompañamiento, de acuerdo a lo que Él dice, porque la actitud de Dios hacia el hombre es que Él da atención, que eso implica estar pendiente del estado y condición de las personas. Significa no abandonarlos en los momentos más complicados de su vida. Significa propiciar un ambiente que evidencie su presencia. Y ustedes han sido testigos, no de los momentitos que nos alegramos acá, sino de la asistencia continua de Dios con ustedes. ¿O no han sentido ustedes a Dios muy cerca en la trayectoria de su vida? Entonces eso es lo que Él tiene para nosotros. En primer lugar, da acompañamiento. En segundo lugar, da atención. Y esto significa que también nos ha honrado. Algunas veces hemos orado y Él nos ha contestado. Espero que a usted le haya pasado. Que en este caso la otra tiene que ver con la respuesta que Él da, que implica correspondencia en consecuencia de la convicción del creyente. ¿Quién es Dios para que se volque a atenderme a mí? Pero cambiemos. ¿Quién soy yo para que Él me atienda? Si usted está tomando la película de lo que estoy diciéndole, se va a dar cuenta entonces que cuando el hombre tiene una buena relación con Dios, cuando interactúa el hombre con Dios, entonces Dios no se va a cruzar de brazos. Él va a interactuar con el hombre. Lo podemos comprobar en la historia. Si quisiéramos pensar en cuanto a la respuesta que significaría otorgamiento de favores liberadores, significa realización, significa auxilio. El Señor ha estado ahí para proveernos los favores que el salmista dijo en el Salmo 103. Dice que Él nos ha colmado de favores, tantos que no los podemos contar. Así que muchas cosas más que implican la atención de Dios para nosotros. Quiero que lleguemos a una parte bien importante que ya la mencionamos, pero quiero repetirla. Y es que la historia misma nos confirma cómo Dios ha interactuado con el creyente. Si constantemente interactuamos con Dios, nuestra vida será menos agitada. Porque aunque estemos pasando momentos de dificultad, tendremos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que no nos desamparará. Esto es seguro. La gran pregunta que yo me estaba haciendo es la siguiente: ¿cuál es nuestro reto en razón de lo que hemos dicho en esta reflexión? ¿Cuál es nuestro reto? Simplemente evaluar nuestros resultados como creyentes. ¿Cuál es? Si usted tuviese que contestarse a usted mismo esto hoy, ¿cómo ha visto a Dios en su diario caminar? ¿Ha tenido a Dios de cerca? ¿Lo ha visto actuar? ¿Conoce a Dios por su nombre, de acuerdo a las provisiones que le ha dado? ¿O simplemente ha oído de Dios y le gusta esa iglesia por algunas cosas? No, la pregunta es, ¿qué razón tiene usted para responder en lo que usted ya conoce del Dios al que usted dice que sirve? ¿Ha visto a Dios allí? Si le tocara testificar hoy del Dios que le estoy hablando, ¿realmente tiene usted una respuesta? ¿Tiene cómo decirle a otro, te aconsejo que confíes en el Dios que sirvo por esto y esto, pero hacerlo con solvencia? ¿Tiene usted eso? ¿Puede asegurar eso? Si es así, entonces el Dios al que usted y yo servimos es un buen Dios. Es un Dios que vale la pena adorarlo, vale la pena alabarlo, vale la pena reverenciarlo.
Si nuestros resultados no fueran los ofertados hasta este momento, necesitamos iniciar una interacción con Dios. De eso se trata. Dios corresponde a quienes asumen una actitud correcta hacia Él. Y quiero decir estas últimas palabras. Quienes conocen rectamente a Dios depositarán su amor en Él. Orando le invocarán constantemente, aunque no se descartan los momentos de adversidad. Sin embargo, su promesa es que a su debido tiempo Dios librará al creyente de la dificultad. Y mientras tanto, está con él en ese momento de tribulación. No importa que sea difícil la tormenta, si Dios está con nosotros, la carga puede ser más liviana. Si estamos solos, pues obviamente tendremos que hacer lo que otros hacen. Algunos lo que han hecho es tomar medidas que no son correctas, simplemente retirarse de la iglesia, porque no tiene ninguna razón de servir a un Dios que no interactúa con el hombre. Repito esto, no tiene ninguna razón de servir a un Dios que no interactúa con nosotros, pero sí tiene mucho sentido y tiene mucha razón de estar cerca de un Dios que responde, un Dios que está allí, un Dios que cuida, un Dios que atiende. Así que, mis estimados hermanos, mi ánimo hoy es que sigamos de cerca al Dios que hemos dicho que ya estamos conociendo. Si usted puede perseverar, hágalo hasta el día en que Él venga por nosotros. Y si no, pues hágalo hasta el día que Él diga: hasta aquí llegaron tus días sobre la tierra. No sé cuántos años le va a dar Él a usted, pero la señal en que usted sí conoce al Dios al que dice servir es que, aunque se vayan todos, usted va a decir: yo no me voy, porque Él nunca me ha fallado. Entonces no tiene caso que yo tampoco le falle a Él. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Si Él no me ha fallado, no tiene caso que yo le falle a Él. Cambiemos esto. Si Él ha sido muy bueno conmigo, pues corresponde de mi parte que yo también sea bueno con Él, porque Él interactúa conmigo, entonces yo debo interactuar con Él. Y cuando interactuamos con el Dios que estamos hablando, posiblemente le pasará igual como me pasa a mí. Me cuesta decirlo, porque la alegría que siento dentro de mi corazón es tanta, porque digo: qué maravilloso, qué afortunado soy por contar con la compañía de ese gran Dios, pero un Dios que se humilla a atenderme como su pequeño. Y eso me bendice, y eso me motiva. Así que apenas comienzo hoy mi vida con Dios, apenas comienzo hoy mi relación con Dios, y quiero todo el resto de mis años vivir acompañado de ese Dios. Espero que usted lo piense igual, que sigamos adelante a pesar de los pesares. Quiero que le demos gracias al Señor por esta reflexión. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón esta vez. Muchas gracias por el cuidado que has tenido para conmigo. Y no solo conmigo, he visto tu mano cuando se ha movido a favor de mi familia. He visto tu mano cómo se ha movido a favor de mi casa, de la iglesia para la que sirvo. Gracias te doy porque hay algunos que están aquí, que son testigos del gran poder tuyo. Hay algunos que están aquí, que están seguros de que tú eres el Dios que da vida, aun cuando ya estábamos a punto de morir. Aquí hay personas que estuvieron casi a punto de cruzar la frontera, pero bendito sea tu nombre, aquí están. Tú les has guardado. Y una de las cosas que siempre te he dicho es que guardes a mis hermanos, y aún en su senectud, que tú les ayudes para que tengan lúcidos sus pensamientos, para que en ningún momento todos los que han sido parte de esta iglesia, que en ningún momento nos provoque duda de su salvación, porque sus últimos días no saben lo que dicen, y algunos su comportamiento es peligroso. Así que sigo orando, Señor, para que estos favores me los concedas mientras esté con este grupo, mientras que yo esté con esta congregación y el resto de los días de mis hermanos. Te encargo de todo corazón. Permíteme ver ese privilegio, que mis hermanos, aunque sean ancianitos, que ya no puedan valerse por sí mismos, pero que tengan sus pensamientos lúcidos como testimonio
de que hasta en los momentos últimos de su existencia, estimada es a tus ojos ese tiempo, y aún si les tocara morir, que aún en ese momento de la muerte ellos puedan despedirse entre nosotros con una sonrisa y con sus manos en alto, alabándote porque fuiste fiel, acompañándoles toda su vida. Te encargo, por favor, Señor. Me has contestado algunas peticiones que aparentan ser difíciles, pero me las has respondido. Y aquí en esta congregación he visto tus manos benditas en cosas que parecen imposibles de alcanzar. Pero he visto cómo tus manos benditas han estado ahí para proveer todo aquello que parece imposible. Así que de esa misma forma te encargo, todos mis hermanos que conforman esta congregación y todos aquellos que te aman en donde quiera que se encuentren y que alcanzan a ser cubiertos con esta oración, que puedan tener el privilegio de ser guardados en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, para que todo el tiempo de su existencia puedan ser vasos, recipientes de tu espíritu, y que tengan la compañía permanente de ese Dios al que estamos sirviendo y del que estamos testificando esta vez. Gracias, Señor, por ministrar mi alma y mi espíritu este día. Gracias por ministrar mi organismo a través de esta palabra. Gracias por hacerme sentir que estás conmigo, que estás aquí muy cerca. Que de esa forma podemos dar testimonio que no eres un mito, eres real. Y nosotros lo podemos testificar, lo podemos comprobar y podemos dar testimonio de eso. Así que gracias, Señor, por darnos esa convicción. Permítenos mantener hasta el último día de nuestra existencia. Te lo pedimos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias a usted que tuvo la bendición de estar con nosotros hasta este tiempo. A usted que está en el salón principal y a usted que está allá. Que Dios me les bendiga. Por mi parte ha sido una gran bendición, una gran oportunidad, un gran privilegio poderme dirigir a usted con este tipo de reflexión que sé que nos ha bendecido. Por mi parte será hasta una próxima, si el Señor así me lo concede. Bendiciones de Dios.